Red Bull acaba de cometer un error monumentalmente estúpido. Y ahora, están pagando el precio. Hace apenas 48 horas, en Abu Dhabi, sucedió algo que literalmente expone la incompetencia de la dirección de Red Bull. Yuki Tsunoda, quien supuestamente es un talento emergente que Red Bull está desarrollando para el futuro, salió a la pista y humilló completamente a Sergio Checo Pérez. No fue una victoria por márgenes normales. Fue una paliza. Fue una demostración de que Red Bull cometió un error fundamental al confiar en Checo cuando tenían una mejor opción disponible. ¿Qué significa esto? Significa que la dirección de Red Bull está en pánico. Significa que están cuestionando sus decisiones. Significa que podrían estar a punto de hacer cambios drásticos. En los próximos 35 minutos, voy a revelarte exactamente qué sucedió, por qué Red Bull cometió este error, cómo Tsunoda expuso la verdad, y cuáles son las implicaciones catastróficas para el futuro de Red Bull. Pero aquí está lo que está realmente asustando a los ejecutivos de Red Bull. Esto no fue un accidente. No fue mala suerte. Esto fue una prueba de que Checo no merece estar en Red Bull. Tsunoda, que fue descartado por Red Bull, que fue considerado insuficiente, que fue enviado a otro equipo, regresó y mostró que era mejor que el piloto número 1. Eso es casi una bofetada en la cara para la dirección de Red Bull. Significa que cometieron un error de juicio. Un error que les está costando campeonatos. Un error que podría destruir su futuro. Y lo peor es que el error era prevenible. Red Bull tenía todo lo que necesitaba saber. Simplemente eligieron ignorar la verdad. Eso es lo que vamos a explorar hoy. La incompetencia de Red Bull y las consecuencias que está enfrentando. Lo que ocurrió en Abu Dhabi fue la culminación de un escenario que Red Bull venía arrastrando durante varios meses. No se trató únicamente de un resultado aislado ni de un incidente puntual entre dos pilotos. Fue el punto donde todas las tensiones acumuladas, las internas, las externas, las deportivas y las políticas, se hicieron visibles de manera casi simbólica. La carrera empezó mucho antes de que los semáforos se apagaran. Desde días previos, ya se respiraba la sensación de que ese fin de semana iba a ser una prueba definitiva para medir hasta qué punto el equipo seguía siendo la fuerza dominante o si, por el contrario, la distancia que habían tenido alguna vez se estaba evaporando. Red Bull llegó sabiendo que no podían permitirse seguir mostrando grietas. Habían perdido constancia, habían dejado puntos y habían permitido que otros equipos, especialmente los más cercanos en la tabla, comenzaran a creer que podían competirles de igual a igual. Eso, en Fórmula 1, es tan grave como perder un segundo por vuelta. La percepción de fortaleza también es un arma, y Red Bull estaba empezando a perderla. Por eso Abu Dhabi tenía un peso enorme, no solo era otra carrera, sino una oportunidad para reafirmar control, o por el contrario, para confirmar que ya no estaban dominando como antes. Dentro del equipo, la presión era todavía más intensa. Sergio Pérez había estado bajo observación constante. Cada fin de semana se analizaba su rendimiento con lupa y cada error, cada mala clasificación, cada defensa insuficiente o cada pérdida de ritmo era noticia. El discurso interno ya no era si Checo podía ganar carreras, sino si podía mantenerse en un nivel que no comprometiera la estrategia global del equipo. Red Bull necesitaba que Pérez estuviera cerca de Verstappen, no por capricho, sino porque en la Fórmula 1 moderna es imposible ganar campeonatos si solo uno de los autos está operando al máximo. Cuando uno de los pilotos está desconectado del rendimiento del otro, el equipo pierde capacidad estratégica, pierde opciones en pista y queda expuesto. Con ese ambiente cargado se llegó a la salida en Abu Dhabi. Tsunoda y Checo estaban prácticamente lado a lado, en posiciones donde cualquier pequeño detalle, medio segundo de reacción, un acierto en la tracción, una decisión en la primera curva podía cambiar por completo la dinámica de la carrera. Tsunoda llegaba con una motivación especial. Para él, cada fin de semana es una evaluación dentro del universo Red Bull. Esas carreras donde arranca cerca de un Red Bull no son solo oportunidades deportivas, son oportunidades políticas dentro de la estructura. Saber que estaba saliendo al lado de Checo le daba un incentivo adicional, demostrar que su rendimiento con un auto inferior podía presionar a un piloto del equipo principal. Desde el momento en que los motores subieron de revoluciones, se notaba que ninguno de los dos iba a ceder. Tsunoda estaba decidido a aprovechar cada metro disponible, y Checo sabía que no podía permitirse quedar atrapado detrás, perder ritmo o mostrar dudas. Esa primera secuencia de curvas se volvió una especie de metáfora del estado emocional del equipo. Tsunoda empujando, demostrando agresividad y talento, y Checo respondiendo, pero con la sombra de la presión permanente sobre él. Lo que pasó allí no fue un simple duelo más entre dos pilotos. Fue un reflejo directo de la situación general que Red Bull vivía.
La presencia tan cercana de Tsunoda, en un auto de menor nivel, resaltaba todavía más la vulnerabilidad del rendimiento de Checo. Cada vez que Tsunoda se acercaba, cada vez que mostraba ritmo comparable, el mensaje implícito era claro: el segundo asiento de Red Bull estaba bajo revisión constante, y cualquier desempeño por debajo de lo esperado iba a ser cuestionado interna y externamente. A la vez, para el equipo, la escena era incómoda. Un coche satélite presionando al segundo coche del equipo principal no solo genera tensión, sino también interrogantes. Si Tsunoda podía competir con Checo al inicio, ¿qué significaba eso para las evaluaciones internas? ¿Qué significaba para el futuro? ¿Qué significaba para la narrativa de que Red Bull tenía la pareja ideal para sostener el proyecto? En pista, el duelo entre ambos no solo condicionó las primeras vueltas, sino que también influyó en el ritmo mental y emocional de cada uno. Checo necesitaba no solo defender su posición, sino mostrar que podía separarse, que podía construir una carrera sólida sin quedar atrapado en luchas que pusieran en duda su competitividad. En esa situación, cada adelantamiento, cada vuelta limpia, cada diferencia creada o perdida era interpretada con un peso mucho mayor del normal. Así, lo que sucedió en Abu Dhabi fue la concentración de todos los problemas, presiones y tensiones de la temporada. La salida entre Checo y Tsunoda no fue solo una batalla de metros, fue la imagen exacta del estado de Red Bull, un equipo necesitado de resultados, un piloto bajo escrutinio constante y un rival cercano listo para aprovechar cualquier signo de debilidad. Lap 1 a 10, el ataque inicial. Tsunoda inmediatamente fue más rápido que Checo. No fue marginal. Fue obvio. Tsunoda estaba en una clase diferente. Checo intentó defenderse, pero no tenía velocidad. Lap 15 a 30, el dominio crece. Tsunoda continuaba siendo más rápido. Sus tiempos de vuelta eran consistentemente mejor. Checo estaba lidiando. Checo estaba luchando. Pero Checo perdía. Lap 35 a 45, la demolición. En esta fase, quedaba claro que Tsunoda era superiormente más rápido. No había debate. No había discusión. Tsunoda era mejor. Lap 50 final, victoria decisiva. Tsunoda cruzó la línea de meta con una ventaja clara. No fue por 1 a 2 segundos. Fue por suficiente como para ser incómodo. Implicación inmediata. Todos en el paddock vieron esto. Todos sabían lo que significaba. Significaba que Red Bull había cometido un error. Significaba que Tsunoda debería estar en Red Bull. Significaba que Checo no debería estar en Red Bull. La historia de Checo en Red Bull. Ahora, necesitamos entender la historia de Checo en Red Bull. Checo llegó a Red Bull hace años con expectativas enormes. Se suponía que sería un piloto fuerte. Se suponía que apoyaría a Max. Se suponía que sería consistente. ¿Qué sucedió? Años 1-2, Checo fue decente. No fue extraordinario. Pero fue competente. Ganó algunas carreras. Proporcionó apoyo a Max. Red Bull dijo: esto está bien. Checo está haciendo su trabajo. Año 3, Checo comenzó a luchar. Su rendimiento comenzó a declinar. Los tiempos de vuelta no eran tan rápidos. Red Bull comenzó a cuestionar la decisión de mantenerlo. Año 4, presente Checo está en crisis. Checo está siendo superado por su propio compañero de equipo. Checo está siendo criticado públicamente. Red Bull está considerando alternativas. ¿Por qué Checo declinó? Razón 1. Envejecimiento. Checo tiene X años. Los pilotos jóvenes tienen más energía. Tienen más reflexos. Razón 2. Cambios técnicos. Los coches modernos son diferentes a los coches cuando Checo llegó. Checo tuvo que adaptarse. Y falló en adaptarse completamente. Razón 3. Presión psicológica. Ser comparado constantemente con Max Verstappen es destructivo psicológicamente. Checo ha estado bajo presión de quedarse atrás. Razón 4. Falta de innovación. Checo no ha evolucionado como piloto. Ha permanecido estático mientras el deporte evoluciona. La verdad incómoda. La verdad es que Red Bull debería haber visto esto venir. Debería haber planeado para el futuro. Debería haber desarrollado alternativas. Pero no lo hizo. Y ahora están pagando el precio. Tsunoda, la alternativa mejor. Ahora, hablemos de Yuki Tsunoda. Tsunoda fue desarrollado por Red Bull hace años. ¿Qué sucedió? Red Bull lo descartó. Pensaron que no era lo suficientemente bueno. Así que lo enviaron a otro equipo.
¿Resultado? Tsunoda floreció en otro equipo. Tsunoda mejoró. Tsunoda se convirtió en un piloto real. Mientras, Checo estaba declinando en Red Bull. La pregunta es, ¿por qué Red Bull descartó a Tsunoda? Razón 1. Prejuicio de edad. Tsunoda es joven. Red Bull pensó que era demasiado joven. Demasiado inexperto. Pero la juventud es una ventaja en la Fórmula 1 moderna. Razón 2. Prejuicio occidental. Los líderes de Red Bull son occidentales. Tsunoda es japonés. Hay, desafortunadamente, un sesgo inconsciente contra pilotos no occidentales. Razón 3. Falta de visión. Red Bull simplemente no vio el potencial de Tsunoda. No vieron que eventualmente sería mejor que Checo. La ironía es que Red Bull creó a Tsunoda. Lo desarrolló. Y luego lo desechó. Y ahora, Tsunoda está humillando al piloto que Red Bull eligió mantener. Es casi poético. Es justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Tsunoda debería estar en Red Bull. Significa que Red Bull cometió un error monumentalmente estúpido al descartarlo. Significa que Red Bull necesita a Tsunoda. Pero Tsunoda no necesita a Red Bull. ¿Cuál fue el error de Red Bull? Ahora, vamos a ser brutales sobre el error de Red Bull. Error 1. Confiar en Checo sin verificación. Red Bull asumió que Checo continuaría siendo competitivo. Pero Red Bull nunca verificó eso. Nunca realizó un análisis profundo de su rendimiento. Si lo hubiera hecho, habría visto que Checo estaba declinando. Error 2. Descartar a Tsunoda sin causa real. Red Bull descartó a Tsunoda basándose en criterios subjetivos. No en datos. No en rendimiento. En sentimientos. Eso es gestión corporativa terrible. Error 3. No desarrollar alternativas. Red Bull debería haber mantenido a Tsunoda como plan B. Debería haber desarrollado múltiples opciones. Pero en cambio, Red Bull apostó todo a Checo. Error 4. Ignorar datos que contradecían la narrativa. Los datos probablemente mostraban que Checo estaba declinando. Pero Red Bull ignoró esos datos. Porque habría contradecido la narrativa de Checo es nuestro número 2. Error 5. No escuchar feedback del equipo. Los ingenieros de Red Bull probablemente sabían que Tsunoda era mejor. Pero los directivos no los escucharon. Porque querían proteger la decisión que ya habían tomado. Error 6. Falta de humildad corporativa. Red Bull es arrogante. Creen que siempre tienen razón. Así que cuando cometen un error, lo doblan hacia abajo en lugar de corregirlo. Resultado de estos errores. Red Bull está atrapado con un piloto número 2 que no es competitivo. Red Bull ha perdido a un talento que podría haber sido extraordinario. Red Bull está pagando el precio en campeonatos y en reputación. ¿Cuáles son las implicaciones? Ahora, vamos a hablar de las implicaciones de este error. Implicación 1. Pérdida de campeonatos. Si Tsunoda estuviera en Red Bull en lugar de Checo, probablemente habrían ganado más campeonatos. Tsunoda habría apoyado a Max de forma significativamente mejor. Así que Red Bull ha literalmente perdido campeonatos por este error. Implicación 2. Daño a la reputación de Checo. Checo fue expuesto. Públicamente. Por Tsunoda. Eso es devastador para su carrera. Eso es devastador para su confianza. Checo probablemente nunca se recuperará de esto. Implicación 3. Pérdida de credibilidad de Red Bull. Red Bull fue conocido por identificar talento. Pero este error muestra que Red Bull no es tan perspicaz como creía. Eso daña la credibilidad de Red Bull en el mercado de talentos. Implicación 4. Oportunidad perdida para Tsunoda. Tsunoda pudo haber sido el heredero de Max en Red Bull. Pudo haber tenido una carrera legendaria. Pero Red Bull lo descartó. Así que esa oportunidad se perdió. Implicación 5. Cambios futuros probables. Red Bull probablemente va a cambiar la estructura de liderazgo de pilotos. Van a reconocer que Checo no puede continuar. Van a intentar recuperar a Tsunoda, aunque sea poco probable que Tsunoda vuelva. Implicación 6. Lección de la industria. Otros equipos están viendo esto. Otros equipos están aprendiendo. Otros equipos no van a cometer el mismo error que Red Bull. Otros equipos van a mantener a los talentos que desarrollan. Si estás viendo esto y realmente comprendes que esta es una lección sobre incompetencia corporativa. Si crees que Red Bull está perdiendo la F1 por sus errores.
Entonces necesitas estar suscrito a este canal. Porque vamos a estar cubriendo cada momento de cómo Red Bull intenta recuperarse de esto. ¿Cómo van a cambiar? ¿Van a traer a Tsunoda? ¿Qué sucede con Checo? Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Porque esto es historia en vivo. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el futuro? Ahora, voy a hacer predicciones sobre lo que sucederá a continuación. Escenario 1. Red Bull mantiene a Checo. Red Bull continúa con Checo pese a todo. ¿Resultado? Red Bull continúa perdiendo campeonatos. Red Bull continúa en crisis. Esto es lo menos probable. Pero es posible si Red Bull es terco. Escenario 2. Red Bull reemplaza a Checo. Red Bull descarta a Checo y trae a un new piloto. ¿Resultado? Red Bull mejora potencialmente. Pero el daño ya está hecho. Esto es lo más probable. Escenario 3. Red Bull intenta recuperar a Tsunoda. Red Bull, desesperado, intenta traer a Tsunoda de vuelta. ¿Resultado? Tsunoda probablemente rehúsa. Porque Tsunoda no quiere estar en un lugar donde fue descartado. Escenario 4. Red Bull entra en declive. El daño causado por estos errores es tan grande que Red Bull entra en un periodo de declive. Pierden campeonatos. Pierden talento. Pierden reputación. ¿Es esto probable? Desafortunadamente, sí. Mi predicción personal. Creo que Red Bull va a hacer cambios. Pero van a ser lentos y tardíos. Van a reemplazar a Checo. Pero no van a poder recuperar a Tsunoda. Red Bull va a continuar siendo competitivo. Pero no va a ser dominante. Y ese es el precio de este error. Red Bull cometió un error monumentalmente estúpido. Descartaron a Tsunoda. Mantuvieron a Checo. Y ahora están pagando el precio. Lo que sucedió en Abu Dhabi fue una exposición de esta incompetencia. Fue una demostración de que Red Bull no tiene todo bajo control. Que Red Bull puede cometer errores. Que Red Bull puede fallar en su juicio. Eso es humano. Pero es también costoso. Red Bull apostó su futuro a una mala decisión. Y esa decisión está destruyendo su presente. La lección aquí es que en la Fórmula 1, como en la vida, los errores corporativos tienen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser devastadoras. Red Bull está aprendiendo esa lección de la forma más difícil. Antes de terminar. Primero, suscríbete. Porque Red Bull va a continuar pagando el precio por esto. Segundo, deja un comentario. ¿Crees que Red Bull debería traer a Tsunoda? ¿Crees que Checo debería irse? Tu voz importa. Tercero, comparte este vídeo. Porque lo que está sucediendo con Red Bull es importante. Es una lección para toda la industria. Te veo en el próximo análisis. Que disfrutes las carreras, campeón.